¿Qué tienen en común un emperador romano asediado, la estructura de guión de una superproducción de Hollywood, los discursos de Martin Luther King y las milenarias tradiciones de las tribus navajo? Ostras, pues dicho así de carrerilla, suena a una lista de ingredientes inconexos que llevarían a un desastre absoluto, la verdad. Ya, suena a chiste, totalmente. Pero fíjate, resulta que si combinas todas estas piezas, conforman un plano arquitectónico sorprendentemente exacto para construir una vida funcional. Y lo podemos aplicar hoy mismo. Ujú. Sí, porque a primera vista parece una mezcla imposible, ¿no? Exacto. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo análisis a fondo de nuestras fuentes. Hoy vamos a desgranar un ensayo muy particular, fechado el 2 de abril de 2026, que se titula La arquitectura de una vida virtuosa. Un título potente, desde luego. Muy potente. Y el objetivo de este texto y de nuestra charla de hoy, para quienes nos escuchan, es aterrizar esos conceptos filosóficos tan densos. Porque construir una buena vida no es tener intenciones abstractas flotando por ahí en las nubes. Claro, no es sentarse a desear que las cosas salgan bien. Eso es. Es exactamente igual que construir una casa. O sea, requiere firmar los planos, echar cemento en los cimientos, defender el perímetro y sobre todo saber cómo reaccionar cuando las tuberías estallan. Y estallan. Vaya si estallan. Vaya. Bueno, vale, vamos a desgranar esto. Vamos a desgranar esto porque el punto de partida del ensayo es fascinante. Sí, y creo que lo verdaderamente revelador de este documento no es simplemente una lista de normas morales sobre qué se debe hacer y qué no. Porque eso sería caer en la trampa típica de los manuales de autoayuda superficiales, ¿verdad? Ya, la típica lista de 10 pasos para ser feliz. Exactamente. Lo interesante aquí es que el ensayo explica el mecanismo oculto, o sea, el por qué nuestras decisiones más microscópicas alteran nuestra realidad de forma inmediata. Cambia por completo el paradigma sobre el éxito y el fracaso. Nos arranca un poco de esa fantasía de que los problemas se resuelven mágicamente a largo plazo. No. Eso es. Nos ancla con una crudeza necesaria en el presente más estricto. Pues a ver, para empezar a construir esa casa metafórica de la que hablábamos, antes de poner un solo ladrillo hay que cruzar el umbral del terreno. Firmar la hipoteca, como quien dice. Tal cual. Y esto nos lleva al primer concepto, que el ensayo toma del autor Steven Pressfield. Es el famoso telón del primer acto. Un clásico de la narrativa. Claro, es un recurso de guión de toda la vida. Pensemos, por ejemplo, en Rocky aceptando subir al ring contra Apollo Creed. El momento en el que no hay marcha atrás. Exacto. O el instante en que a la patrulla militar se le asigna la misión de salvar al soldado Ryan. O, bueno, Luke Skywalker entrando en la cantina de Mos Eisley. En todos esos momentos cae un telón invisible. La vida anterior desaparece y arranca la nueva. Y el ensayo coge esta idea de Pressfield y, a través del autor Ryan Holiday, lanza una idea tremenda. Sí. Holiday afirma que esto no es solo un truquito de guión de Hollywood. Argumenta que el fallo moral, o lo que tradicionalmente hemos etiquetado como pecado, no crea un infierno en una especie de vida después de la muerte. ¿Lo crea hoy? Lo crea hoy mismo, en este preciso instante. Es que si conectamos esto con el panorama general, esta provocación de Holiday, que por cierto está muy enraizada en la tradición estoica, destruye un mito peligrosísimo, el mito de la moralidad diferida. ¿A qué te refieres exactamente con diferida? Pues a que hay una tendencia generalizada a pensar que los pequeños compromisos éticos o las mentirillas son como facturas que pagaremos al final de la vida, como si hubiera un juicio futuro, ¿sabes? Ya, como una cuenta en el banco, que ya revisaremos luego. Eso es. Pero el texto argumenta que hay una causalidad directa e inmediata. Al comprometer tu integridad moral, pasas a habitar un mundo corrompido en ese mismo segundo. O sea, el infierno no es un lugar al que viajas cuando te mueres. Es un estado de erosión estructural. Exacto. Se filtra inmediatamente en tu atención, en la calidad de tus relaciones y en tu propia identidad. Fíjate, para que la gente que nos escucha lo pueda visualizar, se me ocurre la siguiente analogía. Es como dejar una tubería rota bajo el suelo del salón de esa casa que estamos construyendo. Ostras, buena comparación. Claro, a ver, no es que la casa se vaya a derrumbar dentro de 10 años. Es que el agua está pudriendo la madera de los cimientos ahora mismo mientras estamos tan tranquilos sentados en el sofá. Y no te das cuenta hasta que cede el suelo. Exacto. Pero claro, esto me plantea un debate un poco peliagudo. O sea, ¿significa esto que cualquier mínimo error humano, cualquier desliz ético minúsculo, ya condena toda la estructura a una catástrofe inmediata? Porque, madre mía, suena una presión insoportable. Ya,
Parece que tienes que ser perfecto o todo explota. Esa es precisamente la trampa psicológica en la que es muy fácil caer cuando lees a los estoicos, por primera vez. Claro, porque suenan súper tajantes. Muy tajantes. Pero el ensayo aclara que no se trata de catástrofes dramáticas con fuego y azufre por cometer un simple error. Se trata de entender la moralidad como un cambio estructural constante. O sea, que está en movimiento. Sí, la ética no es un examen final que apruebas o suspendes y ya está. Es una casa que habitas o abandonas en cada fracción de segundo. El telón del primer acto que decías antes está cayendo y levantándose constantemente a lo largo de tu día. Ah, vale. Entonces la pregunta no es si va a haber tropiezos. Porque, a ver, los habrá. Somos humanos. ¿Lo sabrás seguro? La pregunta es qué acto decides protagonizar en la escena inmediatamente posterior al tropiezo. Es una exigencia brutal de presencia absoluta. Vale, me cuadra. Y una vez que ese telón ha caído y, bueno, el compromiso con la obra es firme, llega la siguiente incógnita, que es exactamente lo que hay que defender. Ujú. ¿El núcleo de la cuestión? Volviendo a la metáfora arquitectónica, sería el espacio interior de la casa. Y aquí el ensayo nos presenta a nuestro querido Marco Aurelio, el emperador romano, Tela con Marco Aurelio. Menudo panorama tenía. telita. Alguien que operaba rodeado del máximo nivel de corrupción política, intrigas, venenos y la adulación más tóxica imaginable. Y él concebía la mente como una fortaleza asediada. Y tanto que asediada. El texto rescata una idea fantástica sobre los invitados no deseados. O sea, el drama, la negatividad, el cinismo y la crueldad del exterior pueden llegar y llamar a la puerta de tu mente. Pero nadie tiene la obligación de sentarlos a cenar en la mesa principal. Eso es. Puedes abrir, mirar quién es y cerrarles en las narices. Lo fascinante aquí es cómo el ensayo disecciona esta separación entre el estímulo externo y la respuesta interna. O sea, Marco Aurelio no escribía sus meditaciones creyendo que podía silenciar el ruido del Imperio Romano. Él sabía perfectamente que el mundo exterior es incontrolable. Claro, no puedes evitar que haya ruido en la calle. Exacto. La revelación es que la fortaleza mental no consiste en evitar que llamen a la puerta, porque van a llamar. Consiste en gobernar quién tiene acceso al santuario interior. Totalmente. Y esto el ensayo lo enlaza magistralmente con una cita de Eleanor Roosevelt que dice, la tengo por aquí. Alguien es quien es hoy por las decisiones que tomó ayer. ¡Qué gran verdad! Y ojo, no es una frase de resignación pasiva, es la afirmación de un mecanismo causal. Cada decisión de permitir la entrada a un pensamiento tóxico o de rechazarlo va construyendo la arquitectura de tu identidad. Estoy completamente de acuerdo con Roosevelt, pero ojo, que luego el texto introduce una cita del legendario entrenador de baloncesto, John Wooden, que, obliga a frenar en seco. Ah, sí, ya sé por dónde vas. Es que Wooden afirma, y cito, «La emoción es tu enemiga». A ver, aquí tengo que plantear una queja. Una crítica constructiva, vaya. Dispara. Es que afirmar que la emoción es el enemigo suena, no sé, robótico. Casi patológico, ¿no? O sea, ¿cómo encaja esto con ser un humano funcional? Intentar anular las emociones parece la receta perfecta para convertirte en un témpano de hielo incapaz de sentir empatía. Es una reticencia superlógica, y de hecho es la reacción habitual. Pero el texto hace una distinción mecanicista fundamental. A ver, ni el estoicismo ni John Wooden están abogando por una insensibilidad clínica. ¿Vale? No proponen extirpar las emociones humanas, proponen ejercer la función ejecutiva sobre ellas. Si retomamos tu metáfora de los invitados a cenar, Sí. las emociones pueden estar dentro de la casa, claro que sí, pero no se les permite elegir el menú ni dirigir la conversación de la mesa. Ah, me gusta eso. El objetivo es usar la razón para poder convivir pacíficamente con el corazón. O sea, ser menos reactivo para no ser esclavo del estímulo del momento. Porque si las emociones dictan cada acto impulsivo que tienes... Pierdes el mando de la fortaleza. Exacto. Pierdes el mando de esa fortaleza interior y los cimientos ceden. Vale, visto así tiene muchísimo más sentido. O sea, es gobernar la casa, no dejarla vacía. Exactamente. Ahora bien, si la mente es esa fortaleza que debemos gobernar, necesitamos unos cimientos estructurales debajo. Y en este punto, el ensayo da un salto histórico hacia la estructura narrativa más antigua de Occidente, que son los 10 mandamientos. Un salto que sorprende mucho al leerlo. Sí, sorprende.
Pero hay que hacer un inciso crucial para quienes nos escuchan. El texto aborda los mandamientos de manera estrictamente imparcial. Sí, es un análisis muy clínico. Eso es. Los disecciona como un marco psicológico y organizativo, desprovistos de cualquier adoctrinamiento religioso. Los divide en dos ejes de carga. El vertical, que engloba los 4 primeros, orientados hacia un concepto superior. Y el objetivo de este eje es aplastar el ego y combatir esta adicción moderna que tenemos a la hiperproductividad. Sí, la obsesión por estar siempre ocupados. Por ejemplo, el concepto del sábado, ¿no? El descanso obligatorio. El ensayo lo analiza como un recordatorio estructural de que el universo no va a colapsar si dejas de trabajar un día. ¿Qué falta nos hace recordarlo? Ya te digo. Y luego está el eje horizontal, que son los 6 últimos mandamientos. Estos regulan la fricción social, el cómo tratar a los demás. Y el ensayo lo apoya con una enseñanza del jefe indígena Tecumseh sobre la prohibición de abusar de cualquier ser vivo. Esa división en ejes de carga, vertical y horizontal, me parece una forma lucidísima de entenderlos como leyes de física social casi. O sea, el texto extrae la sabiduría condensada sobre cómo estructurar una comunidad estable. Y dentro de ese eje horizontal, el ensayo hace un análisis agudísimo de un mandamiento que a menudo pasa súper desapercibido hoy en día, pero que resulta ser el más letal de todos: la prohibición de la codicia. Ese análisis me pareció brillante. Porque, pensando en cómo opera la codicia, a mí se me ocurrió que funciona exactamente igual que una aplicación abierta en segundo plano en el móvil. Ostras, qué buena comparación. A ver, desarróllalo. Pues que no es algo activo. O sea, no es el equivalente a salir a la calle con una palanca a robarle el coche al vecino. Claro, no estás cometiendo un delito visible. Estás consumiendo tu batería emocional y drenando todos tus recursos cognitivos sin que te salte ninguna notificación en la pantalla que te avise del peligro. Esa analogía tecnológica encaja a la perfección. De hecho, tirando de ese hilo, lo que el ensayo subraya es que prohibir la codicia es el movimiento psicológico más sofisticado de todo el texto antiguo. ¿Por qué crees que es el más sofisticado? Porque esa aplicación en segundo plano elude tu cortafuegos moral. No está prohibiendo una acción material externa como robar o mentir. Está prohibiendo una postura interna. Una forma de mirar el mundo. Exacto. Prohibió operar desde un estado de carencia crónica, desde la comparación venenosa con el de al lado y desde el resentimiento. Y fíjate que esto cierra el círculo devolviéndonos al campo de batalla del que hablaba Marco Aurelio. Los invitados no deseados. Destruye la estructura desde los cimientos, por muy fuertes que parezcan tus paredes por fuera. Totalmente. Y aquí, fíjate, es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque una vez que has cimentado tus bases internas, tienes que abrir la puerta y salir al mundo exterior. Y el exterior, bueno, es un caos absoluto de jerarquías sociales, juegos de poder, egos desmedidos. La jungla. La jungla, tal cual. El ensayo confronta entonces dos visiones que, sobre el papel, son agua y aceite. Por un lado, nos presenta a Robert Greene y su descarnada primera ley del poder, que dice: nunca eclipses al maestro. Durísimo, pero real. Muy real. Y para ilustrarlo, expone el caso de Galileo Galilei. Cuando Galileo descubrió las lunas de Júpiter, no se dio a la vanidad de ponerle su nombre. ¿Qué hizo? Las bautizó en honor a la poderosísima familia Medici. Movimiento astuto. Mucho. Entendió que el poder absoluto, si se siente amenazado por el talento de otro, lo aplasta. Con esta táctica, Galileo evitó la envidia de los que mandaban, aseguró que le siguieran financiando y, lo más importante, salvó su libertad. Pura y dura estrategia política. Efectivamente. Galileo transformó una posible amenaza a la autoridad en una alianza inquebrantable. Hizo que sus mecenas sintieran que su grandeza estaba literalmente escrita en las estrellas. Es un manual de supervivencia de primero de maquiavelismo. Ya, pero claro, pasas a la página siguiente del ensayo y nos trae de vuelta a Marco Aurelio, que sentía un desprecio profundísimo por los honores terrenales. Para él no valían nada. Nada. Para el emperador, su imponente capa imperial, que todo el mundo envidiaba, no era más que, y cito textualmente, simple tela teñida con sangre de marisco. Una forma muy cruda de rebajar el ego. Total. Y a esto se le suman reflexiones del novelista Walker Percy, que habla sobre la necesidad de conseguir grandes logros, el vellocino de oro, pero manteniendo una humildad absoluta. O la visión de Lara Catford sobre aportar creatividad sin ese impulso tóxico de aplastar a la competencia. Claro.
Y ante esto, de verdad, la disonancia cognitiva es brutal. Porque por un lado, las ideas de Green suenan a manipulación pura y dura, a ser un tiburón corporativo, y por otro, Marco Aurelio parece un monje zen desapegado de la realidad material. Sí, parecen incompatibles. Es que, ¿cómo se supone que alguien integre esta esquizofrenia? O sea, ser Maquiavelo de puertas para afuera y la Madre Teresa de puertas para adentro sin volverse completamente loco en el intento. Ya, entiendo lo que dices. Es una aparente contradicción formidable, pero el ensayo argumenta con mucha agudeza que no hay tal esquizofrenia. A ver. Son dos mitades del mismo mecanismo de supervivencia. La clave está en no confundir el rol que juegas con la identidad que tienes. Ah, vale. O sea, necesitas navegar el mundo exterior con la astucia táctica de un Robert Greene o un Galileo, porque ignorar que hay leyes de poder y egos ajenos ahí fuera es un suicidio profesional y social. Hay que asegurar las posiciones para poder operar. Tienes que saber jugar al juego. Exacto. Pero el verdadero triunfo arquitectónico reside en que ese juego exterior no contamine tu identidad interior. Volviendo a la analogía de la casa que tanto nos gusta. Sí. La fachada de tu casa puede tener cámaras de seguridad, alarmas y muros altísimos para lidiar con el exterior. Pero en el salón de dentro sigues recordando que la capa es solo tela teñida con sangre de marisco. Es actuar dentro del laberinto del mundo sin dejar que el laberinto devore quién eres en realidad. Qué buena forma de verlo. Es como ponerse una escafandra de buzo para sumergirse en las trincheras del mundo corporativo. O sea, la escafandra te protege de la presión del agua, pero jamás debes olvidar que tú no eres la escafandra. Esa es la clave, no eres la escafandra. Ahora bien, sostener este delicado equilibrio, gestionando la disciplina interior por un lado y la táctica exterior por otro, tiene que ser agotador. Y seamos sinceros, inevitablemente la estructura va a ceder en algún momento y vamos a fallar estrepitosamente en el intento de ser virtuosos. Vamos a fallar, eso está garantizado. Pues para evitar el colapso mental cuando eso pase, el texto nos mete una inyección de pragmatismo salvaje a través de Martin Luther King. Dice así: si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea, pero sigue avanzando. Es un punto de inflexión brutal en la lectura. El ensayo rescata esta cita de Luther King para alejarla del típico cliché motivacional vacío que vemos en redes sociales y le devuelve su peso estructural. Sí, le quita el filtro de Instagram. Exacto. Plantea que la virtud no requiere perfección geométrica. O sea, la exigencia moral no es no caer jamás y estar siempre impoluto. La exigencia moral es mantener el motor en marcha. Fíjate, me recuerda a la física de montar en bicicleta. El propio impulso hacia adelante es lo que genera esa fuerza giroscópica que te mantiene en equilibrio. Si frenas la bici por completo para intentar adoptar una postura estética perfecta, Te vas al suelo. la gravedad ganda y te caes de boca al suelo. Total. El ensayo también cita al humorista James Thorber, que decía que es mucho mejor caer de bruces por ir hacia adelante que inclinarse antísimo hacia atrás por miedo a caer, que al final acabas retrocediendo. Una imagen muy gráfica y muy cierta. Y a Chip Conley, que propone sustituir esa mentalidad de competir y demostrar, que busca validación externa, por la de aprender y mejorar, centrada en la solidez de uno mismo. Pero aquí me surge una duda razonable. Cuéntame. Aceptar que gatear es suficiente no abre la puerta a conformarnos con la mediocridad moral bajo la típica excusa de que, bueno, al menos estoy haciendo algo. Ya, ese es el gran miedo del perfeccionista, el miedo a ser un mediocre. Pero el texto lo desarticula por completo. La lógica que hay debajo es que la parálisis por análisis ético es muchísimo más dañina que la acción imperfecta. O sea, quedarte quieto es peor. Mucho peor. La persona que se queda petrificada por miedo a tomar una decisión incorrecta o a no ser moralmente intachable en todo momento está estancada, no aporta nada. Sin embargo, quien tropieza de bruces, se mancha el expediente, aprende del golpe y da otro paso arrastrándose o gateando, está generando progreso real. Como decíamos al principio con la idea de la escena de Hollywood, el fracaso no es la escena final que cierra la obra. Casi siempre es simplemente la excusa narrativa para que empiece el segundo acto. La virtud reside en la resiliencia mecánica, no en tener un historial impecable. Es un alivio quitarse de encima el mito de la perfección, la verdad. Pero justo cuando parece que el plano de nuestra casa ya está completo y cerrado, el ensayo da un giro copernicano que me dejó loca. Es el mejor giro de todo el texto. Sí, porque hasta este momento
todas las fuentes que hemos mencionado han estado obsesionadas con el individuo. O sea, cómo gobernar mi mente, cómo lidiar con mi ego, cómo gestionar mis fracasos. Pero ¿qué pasa si el propósito de esta arquitectura vital no tiene nada, absolutamente nada que ver con el individuo aislado? Ahí es donde entra la disrupción. Entra una visión apoyada en la tradición oral indígena, donde la legitimidad no viene de un argumento filosófico solitario en una habitación, sino de la red de relaciones que tienes con la tierra y con la comunidad. Ese contraste es el auténtico corazón de la última parte del ensayo. Y es precioso. Mientras que el estoicismo te da un manual de ingeniería para fortificarte tú contra un entorno hostil, las voces indígenas cambian la lente entera hacia la supervivencia de la aldea comunal. Es otra perspectiva completamente distinta. Totalmente. Por ejemplo, la filosofía navajo estecula que acumular riqueza o tener más de lo estrictamente necesario es una transgresión moral gravísima. Y ojo, no lo es por un fetiche hacia la pobreza o porque el ascetismo mole. No. Es por pura matemática social. Tener exceso significa, irremediablemente, que hay otros miembros de tu comunidad que están desatendidos. Retener recursos de forma ociosa es un acto de sustracción al bienestar colectivo. Claro, se lo estás quitando al de al lado. Y los Arapaho enseñan esa disciplina de extraer solo lo indispensable y dejar el entorno intacto para los que vengan detrás. Los Alis, por su parte, estructuran su visión del mundo asumiendo que absolutamente todo, cada planta y cada animal, tiene un propósito vital y una misión entrelazada con el resto. Todo está conectado. Pero mira, la enseñanza que de verdad rompe todos los esquemas, la que me puso los pelos de punta, es la de White Elder. Uf, tremenda. Él enseñaba que al nacer, el recién nacido llora mientras el mundo a su alrededor se alegra. Y que el objetivo definitivo de la existencia es vivir de tal manera que, estando en tu lecho de muerte, tú te alegres y sea el mundo quien llore tu partida. Es que es brutal. Esta idea invierte y tritura por completo nuestra definición moderna de éxito, porque, hoy en día hay una obsesión enfermiza por celebrar nuestros propios triunfos en vida, acumular premios, que nos aplaudan en redes sociales. Sí, la cultura del aplauso constante. Pero esta filosofía postula que el triunfo supremo es haberte vuelto tan estructuralmente útil, haber servido tanto a tu comunidad, que tu simple ausencia deje un vacío insustituible en el mundo tangible. Es una reflexión devastadora, porque neutraliza completamente el ego humano. Desplaza el foco de los logros que puedes imprimir en un currículum o poner en tu perfil de LinkedIn hacia la huella relacional real que dejas en el ecosistema. Exacto. Y como bien señalas, establece una sinergia que es perfecta. El estoicismo te provee el blindaje mental para no quebrarte frente a las adversidades del mundo exterior. Pero la sabiduría indígena te da el verdadero motivo, el por qué debes resistir y construir esa fortaleza, que no es otro que el servicio a los demás. Claro, el propósito real de la fortaleza. Entonces, a ver, si el objetivo supremo es aportar a la comunidad y dejar un mundo mejor, surge una última barrera muy pragmática. Porque ¿cómo operamos cuando ese entorno social parece estar diseñado por auténticos psicópatas? Esa es la gran pregunta. Cuando abundan los abusos de poder sistemáticos, la burocracia corrupta, el cinismo generalizado de la gente. El ensayo aborda este dilema explorando un concepto interesantísimo que es la venganza estoica. Me encanta este concepto. Menciona figuras históricas pues como Séneca o Catón, aclarando que no eran monjes pasivos que se dejaban pisar, formaban parte activa de la resistencia política de su época. Séneca llegó a asesorar a Nerón, intentando contener su locura destructiva, algo que, al final le costó la vida. Sí, se jugó el cuello literal. Literal. Pero la epifanía del texto es que la verdadera venganza de estos personajes no consistía en trazar planes maquiavélicos para destruir a sus enemigos. Su venganza suprema era negarse en rotundo a permitir que la atrocidad y la bajeza moral de su época los volviera atroces a ellos mismos. El antídoto real, lento pero implacable, es sostener la bondad. Exactamente. Es que esa es la aplicación práctica de todo lo que hemos discutido hoy. Si recordamos la provocación inicial de Holiday, la de que el fallo moral crea un infierno instantáneo, Sí, la tubería rota. pues la otra cara de la moneda es igualmente cierta. La virtud, mantenida en silencio, incluso en entornos supertóxicos y cuando parece que estás perdiendo la partida por goleada, genera una fortaleza interna inexpugnable. Es la negativa absoluta a jugar con las cartas marcadas del adversario. No bajas a su barro.
Me parece brillante. Por eso el ensayo introduce un apunte anatómico que es genial. Dice que la naturaleza dotó al ser humano de una boca que se puede cerrar herméticamente y de unas orejas que siempre permanecen abiertas. Qué bueno. Es un recordatorio fisiológico de que, en un mundo saturado de ruido y egos peleando por imponer su relato a gritos, la verdadera ventaja táctica y moral reside en saber escuchar y observar en silencio. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo este compendio de fuentes? Se podría resumir en que la venganza definitiva contra, yo qué sé, un superior tiránico o un sistema profundamente injusto no es dinamitarlos desde dentro armando un escándalo, sino simplemente centrarte en hacer tu trabajo con excelencia técnica y moral, viviendo bien y rechazando convertirte en un engranaje corrupto más. Rotundamente sí. Esa es la esencia. Y de hecho el documento cierra esta tesis apoyándose en pensadores como Jim Rohn y el filósofo John Locke. Ambos abogan por el trabajo microscópico y casi invisible de mejorar la propia sustancia día a día. Ujú. Y todas estas corrientes, tan dispares, convergen en una cita final, de autor anónimo, por cierto, que sirve como la piedra angular de toda esta arquitectura. Dice: «La pureza de corazón es el único éxito que vale la pena». Qué frase más potente. Es alcanzar esa claridad cortante donde ya no te importa solo contra qué estás luchando, sino a qué principios sirves con devoción cuando no hay absolutamente nadie mirando, sin la necesidad infantil de buscar que te den una palmadita en la espalda. Ya, sin validación externa. Pues me parece una forma magistral de atar todos los cabos sueltos de este plano de construcción vital. Si repasamos el recorrido, comienza asumiendo que el telón del primer acto está cayendo ahora mismo. Nos obliga a actuar en el presente, como advertía Pressfield. Hoy, no mañana. Hoy. Luego requiere fortificar la mente contra los invitados tóxicos, al estilo de Marco Aurelio, pero sin volvernos insensibles. Asume que el progreso a veces implicará arrastrarse por el barro gateando, siguiendo el pragmatismo de Luther King. Y culmina con esa aspiración hermosa de forjar una vida de servicio que, como dictaba White Elk, deje al mundo lamentando de corazón nuestra pérdida. Es un mapa conceptual que, la verdad, no te deja espacio para excusas. Revela que no existen las interacciones neutrales. Cada respuesta automática que das a un estímulo diario es un ladrillo más, o consolida tus cimientos o le añade peso a una grieta de esa casa. Sí. Al final, la estabilidad de toda la estructura va a depender única y exclusivamente de esa coherencia interna invisible. Bueno, pues para cerrar, y para quienes nos escuchan y seguro que están procesando cómo aplicar todo esto mañana por la mañana en el trabajo o en casa, me gustaría plantear una última reflexión, una que va un pasito más allá de lo que expone el ensayo original. A ver, sorpréndeme. Si el objetivo es mantener la mente como una fortaleza impenetrable frente a los invitados no deseados, cabe preguntarse cómo sostenemos esta arquitectura en nuestro presente actual que está dominado por la inteligencia artificial y algoritmos predictivos. Ese es el gran tema contemporáneo. Claro, es que hoy en día los muros de esa fortaleza mental no se enfrentan a un asedio medieval con catapultas. Se enfrentan a plataformas digitales diseñadas por miles de ingenieros inteligentísimos cuyo único trabajo es encontrar la cerradura exacta de nuestras emociones para secuestrar nuestra atención constante. Les abras la puerta. Exacto. Entonces, ¿es posible mantener esa pureza de corazón y gobernarla propiamente cuando la casa en la que vivimos ahora mismo tiene paredes de cristal y hay pantallas encendidas en cada habitación? Es un desafío estructural para el que, bueno, quizá los antiguos estoicos no nos dejaron planos detallados y nos toca diseñarlos desde cero a nosotros. Desde luego que nos toca. Es una reflexión para darle muchas vueltas. Ahí queda la pregunta para que le deis una vuelta. Ha sido un auténtico placer desgranar estas fuentes en la sesión de hoy. La clave, como hemos visto, está en seguir cuestionando, mantener el impulso y, sobre todo, no dejar de avanzar. Aunque a veces, claro, nos toca hacerlo gateando. ¡Hasta la próxima!